Bueno, muy bien, señoras y señores, gracias por esperarnos. Aquí estamos ya en el tercer bloque de El Timón y falta menos ya para el segundo semestre. Sí, qué envidia, porque María O'Donnell va a recibir el segundo semestre, ¿entendés? Claro, exactamente. Qué envidia para Pero con nosotros María lo hoy. tenemos a Rodolfo Santangelo, que está aquí con Que nos nosotros. va a contar qué va a pasar. Bienvenido, profesor. Un gusto como siempre. Un gusto para mí. Aquí está el querido Sergio Bernstein también. Ya vamos a charlar un ratito con él. Bueno, ¿cómo va a ser el segundo semestre, Tuve el estimado? honor de que me invitaran cuando empezaba el segundo trimestre. Exactamente. El primer programa fue en abril. Sí, y sí. Era el malo ese. Habíamos hablado en ese momento de que no veíamos la B corta y veíamos una L. Una L que la economía cayó y ahora viene la etapa de la meseta. Segundo semestre no cambia nada, va a seguir la L. Estaremos así hasta fin de año, hasta la espera de este nuevo programa sorpresa que ha inventado el gobierno, que es el blanqueo con la reparación previsional. Esa es la gran expectativa, yo te diría más 2017. Por ahora estamos con la economía mesetándose, tocando fondo, dejando de caer, Sí. a ver si en algún momento viene la U. Si Pero la- el gobierno dice que la Argentina rural, los sectores que ganaron competitividad, sobre todo agroalimentos, supongo yo, y la obra pública es lo que va a empujar la actividad, no te digo en el segundo semestre, tal vez en el último trimestre. La gran esperanza es que el agro tenga la mejor cosecha de la historia el año que viene. Si llueve y no viene la niña y la nueva rentabilidad y la baja de retenciones apueste. Los costos ahora no son lo mismo que el año Y pasado. el año que viene probablemente sean un poco peor, pero está mejor. El maíz, el trigo, el girasol, hasta la soja con la suba del precio internacional. Así que la gran apuesta de inversión es el agro, la segunda gran apuesta de inversión es la energía, donde Argentina claramente está muy rezagada, y hay otros sectores. Pero no le pongamos tanta ansiedad. El 2017 tiene que ser mejor por razones económicas, políticas, sociales. Me parece que por ahora estamos en la L. Ahora, es difícil que haya algo peor que el primer semestre. Ah, bueno, Claro. va a ser menos peor. O sea, la tasa de O inflación... sea, ¿va a haber una sensación de cierto alivio o ni Y siquiera? la tasa de inflación del primer semestre fue 25 anual, 20 y pico anual, vamos a ir a un 2 mensual, o sea que va a ser la mitad, vaso medio lleno, medio vacío, va a ser la mitad que el primer semestre, va a ser igual que todo el año pasado. Y se supone que los aumentos salariales escalonados Sí, un poco algo van a empiezan a llegar un impactar. poquito. El ¿no? poder adquisitivo del salario probablemente tocó fondo en el segundo trimestre. Pero va a estar igual por debajo del año pasado, ¿o Y no? sí, la inflación de este año va a dar 40 y los aumentos salariales, aún los más generosos, son 30 y pico. Pero bueno, no te olvides que Argentina tiene un trienio 2016, 15, 14, donde la tasa de inflación es 150%. O sea, acá estamos en medio de un terremoto donde no nos damos cuenta de lo que ha pasado. 150% de inflación en 3 años y creemos que todavía la cosa no está tan mal. Estimado Sergio Bernstein, ¿coincidís con esto que recién planteábamos, que hay como un efecto monasterio donde a Macri se le facilitó la autopista, por lo menos en el corto plazo? Estoy de acuerdo con el resultado, no con la causa. Porque la causa no fue el monasterio, ni el bolso, ni nada por el estilo. La causa es que Cristina perdió el poder. Perdió el poder electoralmente. Es un sistema donde el recurso presidencial, el dinero de los contribuyentes, sirvió para construir el proyecto económico. Con Cristina en Calafate se acabó la plata. Se acabó la plata, se acabó el kirchnerismo. Y eso es lo que te explica una situación... Perdón, Para que te vamos a dar otro micrófono. Vamos a corregirme. micrófono, ahí está. Te preguntábamos entonces, vos decís que no hay efecto monasterio, sino que hay efecto Cristina. en Hay definitiva. efecto pérdida de las elecciones, pérdida del poder. Esto es un proyecto que se construía desde el poder y perdida la presidencia, sin recursos a los contribuyentes, no hay disciplina de los legisladores, no hay disciplina de los gobernadores, los sindicalistas se arreglan con el que tiene el poder y ahí es cuando la centralidad la tiene el presidente Macri. Cristina recluida en el Calafate, obviamente no influye en la justicia tampoco, como vemos ahora, y en ese contexto... Obviamente el monasterio corona esto, es si querés, lo que rebalsa el vaso, es la gotita final, pero no es la causa principal. ¿Pero no te parece que antes de episodios de corrupción tan escandalosos todavía mostraba fuerza, poder de fuego, Cristina? Macri tuvo que Había vetar, gente, una claro. ley. Sí, tuvo que vetar una ley, pero ya tenía antes del monasterio votos suficientes, por ejemplo, para aprobar el blanqueo y la ley, bueno, todo el paquete este último, tenía también posibilidades de ir de alguna manera eliminando cualquier duda respecto a la gobernabilidad. Sí. Curiosamente, este era un gobierno que cuando empezó teníamos dudas respecto a la gobernabilidad y relativa certidumbre respecto al programa económico, por la confianza en el equipo, porque parecía que simplemente un gobierno promercado iba a traer efectivamente inversión.
6 meses y pico después tenemos exactamente la ecuación inversa. En el asunto de gobernabilidad a nivel nacional, las provincias, sobre todo en la de Buenos Aires hay alguna duda, pero a nivel nacional no hay obstáculos y en economía hay muchas dudas, o por lo menos la certidumbre que este año no va a ser tan Yendo buena. al tema de la elección del año que viene y la cuestión económica, ¿la gente va a aguantar el ajuste? ¿La gente va a aguantar este 2017, como dice Rodolfo, amesetado, que en castellano es que más o menos la misiadura va a seguir, digamos? No cambia. ¿Eso la gente lo va a aguantar? ¿O eso realmente puede poner en peligro el proyecto político de Macri mirando el año que viene? Estamos todos de acuerdo que la elección del año que viene es central, Sin duda. fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires, Y que la economía algo va a tener que ver con... y la economía va a ser 2/3 del voto, por poner un número. Con lo cual, indudablemente, lo que pase en la economía va a influir de forma determinante en las conductas electorales. Yo veo que en la opinión pública hay una U. La gente se ve peor que hace un año, pero cree que dentro de un año va a estar mejor. Esto es una cuestión de expectativas que luego tiene que ser corroborada por el ciclo económico. Sin duda. ¿Qué dice usted, maestro? No sé si me expresé mal. Yo creo que el año que viene va a haber reactivación. Correcto. Ah, ok. El pelotazo del blanqueo con el gasto previsional, entre comillas, asegura una reactivación, basada en el consumo, paradójicamente, no tanto basada en la inversión. Acá es como que nos pusimos ansiosos de esperar a las inversiones y por las dudas le vamos a dar al consumo con este aumento previsional, que tiene macroeconómicamente un gran problema, un gran desafío y un gran problema. Probablemente el blanqueo alcance para un año de gasto previsional, después no alcanza más. Entonces, el gasto previsional 2017 va a estar financiado por el éxito del blanqueo y alguna cosita más. Y cuando se acabe el blanqueo veremos cómo sigue la película. Sin ninguna duda. 2018. Bueno, el señor Bernstein está... Bueno, todavía tiene un ratito, se un tiene que ir a ratito a tiene. lo de Fantino. Sí, yo Tiene pensaba 2 en minutos esto. más, En ese segundo semestre, en lo político, ¿es igual que en lo económico? ¿Es planchado o en realidad la expectativa debería ir creciendo y mejorando? O Yo creo que vamos a tener un segundo semestre caracterizado por las especulaciones electorales, tanto en el oficialismo como en la oposición, que tiene que superar un gran obstáculo y es recomponerse con el agujero que deja el kirchnerismo, que deja un vacío enorme. Y acá se da una paradoja interesante porque tenés el peronismo, que coopera en términos de gobernabilidad. Si el presidente tuvo gobernabilidad fue por la responsabilidad de los líderes peronistas más razonables, los Massa, los Urtubey y los gobernadores, por supuesto. Y la generosidad de Macri con la billetera. Acá se combinaron También. las dos cosas. O digamos. sea, la cuestión fiscal te explica, o no el ajuste Claro. fiscal te explica parte de todo este acuerdo, ¿no? Pero, curiosamente, el kirchnerismo te ocupaba el espacio crítico de oposición. Hay un segmento de la población que no está bien con esto, se siente obviamente peor y no tiene caído, licuado el kirchnerismo, una expresión de oposición. Pregunta. ¿quién lo representa? Bueno, claro, sobre todo en un contexto preelectoral en el cual el peronismo va a tener incentivo para correrse en un costado más crítico. No podés cabecear y tirar el centro al mismo tiempo. La última, antes que te vayas, Sergio. Composición tema Poder Judicial. Jueces, Comodoro Pi, Gils Carbó, Casanelo, Justicia Legítima, Macri. ¿Cómo ves todo eso? Se digamos? cayó el cepo que había en la justicia y hay un proceso de recomposición muy complejo que tiene una dinámica propia. Va a ser difícil controlarla como se controlaba históricamente desde el Ejecutivo por una decisión del presidente y por una presión de la sociedad que no quiere ya esa clase de mecanismos autoritarios. Lo bueno de todo esto es que creo que se expone, por ejemplo, con la medida que aprobó hoy el Consejo de la Magistratura, de generar auditorías en los principales, con las causas más visibles en todos los juzgados federales. Eso va a ser muy importante, porque la sociedad va a poder ver qué pasó con la justicia o qué no pasó con la justicia, ¿verdad? Esos son procedimientos muy innovadores y creo que vale la pena rescatarlos. Hay una interpretación un poco más cínica de algunos colegas y amigos nuestros que dicen que en realidad todo esto no es serio, que es una puja entre segmentos dentro del Poder Judicial, Servicio de Inteligencia, sectores de la política, y que falta mucho para que la justicia cumpla el rol que obviamente defiende la Constitución. Señor, placer, váyalo gracias de por la Queda Fantino. liberado, puede ir a trabajar. En un ratito nos vemos. Oh. Bueno, de este lado del panel. De este lado del Se habló panel. mucho del blanqueo Sí, recién se acá, habló ¿no del es cierto? blanqueo de este Aquí lado. está, dicen, uno de los cerebros. Sí, del dice uno de blanqueo. los que sabe del blanqueo, César Litvin,
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Y Ariel ¿Qué tal? Korenberg, economista, experto en estadísticas y en temas de crecimiento. Trabaja para Harvard el señor. Nada menos. Nada menos. Después nos Acá contará no- un poquito no de qué se estamos en trata. Harvard. Oh, claro, no Bueno, precisamente. Estimado doctor, digamos, ¿el blanqueo va a ser un éxito extraordinario? ¿Más o menos? ¿No se sabe? Yo creo que el blanqueo es uno de esos medicamentos que tiene efectos colaterales y en este blanqueo se trató de cubrir esos efectos colaterales, que es tratar de que no se mezcle plata sucia y plata negra. Y en este caso hay fronteras que marcan bien esa diferencia para excluir a aquellos que quieren lavar dinero. Y el gran cuestionamiento que se hace a este tipo de blanqueos que se llaman amnistías es que el contribuyente que cumplió se siente un tonto. Y desde este punto de vista, por primera vez en la historia de un blanqueo, hay un premio a los contribuyentes que han cumplido debidamente con sus impuestos. Y el Y premio, además hay una moratoria impositiva muy importante, sí, digamos, además hay una moratoria para el que también. estaba atrasado. Sí, hay una moratoria que está bien planteada porque trata de cambiar lo que es un stock de deuda casi incobrable por un flujo de dinero más posible de cobrar. La moratoria es un salvavidas a aquellos que tienen voluntad de pago y no han podido pagar. Ahora, ¿cuánto hay de cierto en esto que se dice, y yo entiendo que el gobierno lo va a decir cada vez más fuerte, de que no hay forma hoy en el mundo de esconder, Claro, que a digamos, partir del 1 patrimonio? de enero del Este 2017... es un blanqueo muy diferente al resto de los blanqueos que ha habido en la Argentina, porque en el resto de los blanqueos el contribuyente blanqueaba lo que tenía ganas, lo que decidía blanquear o lo que necesitaba para comprar algo, y el resto lo guardaba y se quedaba a dormir tranquilo guardándolo en el exterior. Bueno, ahora hay un virus que es un virus que trata de obtener toda la información en forma automática de todos los activos que hay en el mundo financieros. Y eso es una realidad. Eso se llama transparencia fiscal y eso va a hacer que aquel que quiera seguir escondiendo bienes en el exterior va a jugar un juego muy peligroso. Y esto ya está en marcha, se llama intercambio de información automático, que si bien se empieza a hacer el primer intercambio el año que viene, en el 2017, algunos en el 2018... Ahora, yo he escuchado respecto de ese tema algunas cosas, ¿no es cierto? Que es lo que todo el mundo discute en las mesas familiares, empresarias, todos preguntan. Por ejemplo, mucha gente dice que Estados Unidos no va a dar ninguna información. No. Que es más, dicen que esto lo ha hecho Estados Unidos para que la todo se quede gente ahí. saque la guita de Europa y la lleve toda a Estados Sí. Unidos. Sí, Eso dice esa mucha es gente. esa es una teoría, quiero decir, hay 101 países organizados por OCDE que van a hacer el intercambio automático a partir de 2017, 2018, no está Estados ¿Qué Unidos. quiere decir automático? Automático, Porque usted usa esa claro. palabrita. Automático significa que es una transmisión de base de datos en un estándar único informático sin que nadie le pida nada. O sea, que se le- aca- Es decir acá que- se acabó el secreto bancario. Se Con los acabó el bancos secreto directamente. bancario. La justamente. FIP va a poder, la FIP de La FIP Argentina va a poder... va a recibir Sí. de 100 países hasta el día de hoy, con Argentina 101, va a recibir información una vez por año, periódica, de todos los contribuyentes argentinos que tengan activos financieros en esos 100 países. Eso quiere decir que Y la Abad se Argentina mete en una también lo va a dar. computadora, va a chequear el nombre de cualquier contribuyente y va a detectar si tiene una cuenta en cualquier ya va a lugar del tener la mundo. base de datos, Lo va a ya lo va a recibir tener. y van a salir controles sistémicos, porque justamente Claro. desde el 2009 se empezó a trabajar en esto y lo que va a generar es que va a haber una uniformidad en la base de datos de todos los países, por eso recién el primer intercambio se hace en el 2017. Pero quiero decir algo muy importante. Si bien se hace en el 2017, parten de saldos preexistentes al 31 de diciembre de 2015. O sea que esto ya está en marcha. Y los que empiezan en el 2018, que son 46 países, parten del saldo al 31 de diciembre del 2016 de las cuentas financieras. Y respecto de Estados Unidos, es cierto, Estados Unidos fue un poco el efecto vampiro. El efecto vampiro es que aspiraba a todos los capitales, Claro. aspiraba a toda la información y no daba nada. Bueno, eso empezó a cambiar.
empezó a De cambiar. hecho, Estados Unidos tiene acuerdos con países, con Puntuales. Chile, con Colombia. Estados ¿no? Unidos tiene su propio sistema que se llama FATCA. ¿Y Argentina puede llegar a firmar ese Un FATCA? poco el justificativo del FATCA que tiene Estados Unidos es no dar información a países donde no les resulta confiable el se va a uso hacer? político de esa información. Nosotros, típico. Por ejemplo. Eso era, digamos. Exacto. Pero se supone que Que ahora, ahora no. somos más Ahora confiables, hay otro digamos. ambiente. Estados Unidos, de alguna manera, después de los Panama Papers, Obama ha dado una señal muy contundente. Y la señal contundente es que va a colaborar en el combate en la evasión en el mundo. Y eso es una señal. El dijo problema algo, es porque que- Obama Y está de salida, digamos. nadie sabe lo que va a hacer Trump. No tiene plan económico, No no, tiene parece. plan institucional, plan político. Es No. impredecible. O sea, puede irse para un lado Puede o para pasar el otro. cualquier cosa. O sea que usted como profesional, no hay ninguna duda que acá a todo el mundo le conviene blanquear, Sí, utilizar esta obviamente. alternativa. Esto es un cambio en el mundo y que va a haber que asumirlo. A algunos les va a costar entenderlo, pero va a haber que asumirlo. Es un virus que anda tratando de detectar todos los activos que no están declarados. Y el blanqueo pasa a ser un antídoto. Por eso hay que aprovecharlo. Y este es un blanqueo diferente al resto. Es superador del resto de los blanqueos. Y yo creo que está bastante bien estructurado y da la posibilidad a aquel que... Hay que entender esto. Mucha gente se fue con sus capitales afuera, no tanto por la evasión de impuestos, se fue para cubrir sus ahorros, Claro. para Sí, cubrir claro. Para no tener riesgo su sistémico, patrimonio. digamos. Es decir, en la Argentina hubo En Argentina los corralito, los hubo- bancos no devolvieron los hubo depósitos porque el gobierno no especificación. devolvió los bonos. ¿eh? Ah, Sí. sí. Pero hubo corralito, especificación, si nos vamos más atrás, plan supuesto. Bonex y De algunas todo, cosas de más. todo que tuvimos. ha expulsado capitales la Sin Argentina. duda. Entonces hay que darle la puerta de entrada, Sí. que lo está sugiriendo OCDE a todas las partes del mundo. Muy Chile bien. tuvo uno y hay otros países que tienen. Profe, ¿cómo ve esto? ¿Ves que el blanqueo puede ser exitoso, digamos? ¿Cuál es tu percepción? A ver, a corto plazo puede ser exitoso. Se dice, porque las últimas cuentas oficiales, que hay 220.000 millones de dólares de argentinos en el exterior como resultado de una conducta X, no solo en los últimos 10 años, que Por generó supuesto. ese stock. Claro. Se dice también que la cifra podría llegar al doble, así que incentivo al nuevo INDEC para que haga una medición correcta como se hizo hace 10 años. ¿Cómo se mide? ¿Cómo se midió ¿Cómo hace esto? el INDEC para medir, o las cuentas para medir cuánto tienen los argentinos Bueno, afuera? con respecto al INDEC anterior, no tengo a respuesta ¿Cómo cierta de debería, que cómo No, debería bueno. hacerlo? el deber ser, tengo entendido, es mediante encuestas de las tenencias de activos inmobiliarios, por ejemplo, de Argentina. Doy Argentina, caso sí, que se claro. hizo hace más de 10 años. En Uruguay Ajá. y otros ámbitos donde se sabe que existen, más el traslado físico de dólares y las tenencias de dólares en manos de argentinos y de otros países estimadas por el Banco de Basilea. ¿Los economistas, hay alguna fórmula científica Sí, de es decir la- cuánto tienen los argentinos La afuera? fuga de capitales desde Adán y Eva hasta hoy, medida por la balanza de pagos. O sea, agarrás la balanza de pagos, calculás ingreso de fondos, egreso de fondos, cuánto fue la salida de capitales, puede estar en el exterior, en el colchón, Sí, en la sí, caja de fuera seguridad. fuera del sistema. Lo único que no sabe esta manera de estimar, te repito, la fuga de capitales desde Adán y Eva hasta hoy, es si el argentino mantiene esa plata, se la gastó, la perdió Claro. con Lehman Brothers, pero calculado así es que se llega a una estimación. Ese número famoso de los 400.000 No, millones viene de ahí. 200 y pico, 200. creo. ok. Parte es blanca, porque la Claro, por supuesto. parte es blanca, parte puede ser plata mala vida, con lo cual ese no tiene acceso al blanqueo. Lo que no sabemos es cuánto es la plata argentina en el exterior, cuyo único delito es haber cometido un fraude fiscal y por lo tanto Claro. es posible de entrar al blanqueo. Eso lo Bien. veremos. Yo te diría, el gordo de Navidad al que se encamina Sí. la Argentina 31 de diciembre es cuánto da el blanqueo y qué opción eligen los Claro. los Y Los si vos le tenés que blanqueadores, poner un los número ahora, blanqueadores. ¿te animás a ponerle un número? ¿Qué número Estamos es? esperando a los expertos y a mí hoy me dicen 60.000 millones de dólares, te lo firmo ya. Firmás. A mí me dijeron que 60.000 de exteriorización. De blanqueo, sí. De Después exteriorización. viene si es repatriación. ¿Cuánto, o no. cuánto entra- recaudás de? Pero ¿Qué? tengo una opinión negativa respecto del uso de esto para financiar flujos. Claro. ¿Cuántos blanqueos hubo en Argentina? Por ejemplo, De- no tengo me la parece contabilización, que no soy... de Sí. este tipo
no sé si hubo. No lo sé, ¿No? pero hubo más de 8 defaults de deuda pública, el experto Claro. está acá enfrente, de deuda pública externa e interna, mínimo, más punciones de depósito, etcétera, corralito, que hubo de la década de 50 para acá, y se le sacaron 11 ceros a la moneda argentina. O sea, digo, así como se decía a Menem, que había utilizado la privatización, el dinero de la privatización, para financiar gasto corriente, la pregunta es, ¿para qué se va a usar esta repatriación de capitales? ¿Cuándo También para los financiar gasto argentinos van a corriente. querer, Sí, hacer un fondo por cíclico, propio, ¿no? Claro. ¿cuándo van a querer los argentinos ahorrar en moneda Pero doméstica? el problema es que esto es gastolandia. Sí. Como esto es gastolandia y está prohibido tocar el gasto público, bueno, no hay impuesto que alcance, no hay blanqueo que alcance, no hay devaluación que alcance, pero esa historia acá, doctor. Quiero dar 3 datos. Sí. El blanqueo del 2009 se exteriorizaron 4.300 millones de dólares. Fue un fracaso. Los sedines, que tuvieron 2 Sí. años y pico, se exteriorizaron 2.500 millones de dólares. Es una lástima que no haya sedines en la era Macri. Serían un éxito espectacular, porque el sedín Sí. nadie lo usó porque la gente le tenía miedo a Cristina. Claro. No porque el instrumento era malo. Tenía El miedo instrumento era a que sea espectacular. un digamos. papel pintado. Y el El tercer instrumento dato, era espectacular. Lo que pasa es que la que gente no quería traer plata a la Argentina. Chile tuvo un blanqueo todo el año 2015 Sí. al 8% y se exteriorizaron 20.000 millones de dólares. Claro. 20.000 millones de dólares. Por lo Con tanto- lo cual, yo creo que la Argentina va a superar bastante esa Que cifra. si los puritanos chilenos blanquearon 20.000 millones de dólares, los argentinos tendrían que blanquear 200.000 millones de No, dólares. pero está la cuestión internacional. Los argentinos, Por supuesto. si Ese fuera cambio. por los argentinos, Cero. no blanqueamos nada. El problema es que los corren de afuera, Sí, aparentemente. y que Pasa a a esos ser- argentinos ya les, Pasa ya a les ser un juego avisaron, ¿no? peligroso. Sin duda. Algunos los querrán seguir jugando. Desde luego. Ariel, hablábamos de esta idea Sí. del crecimiento, el falso crecimiento. Finalmente el INDEC esta semana mostró, revisó el crecimiento del PBI de los últimos años y mostró algo de en lo que vos habías trabajado bastante, que es que en realidad no hubo un crecimiento espectacular. El gobierno de Cristina tuvo prácticamente un crecimiento nulo de la industria, de la actividad. Efectivamente, el nuevo Pasó con INDEC eso. ratifica lo que nosotros habíamos anticipado años atrás, haciendo un cálculo muy minucioso, con parte del equipo que también ahora forma parte del INDEC, del nuevo INDEC. Y lo que se da es que durante la década pasada, principalmente a partir de 2007, se duplicó en forma acumulada la tasa de crecimiento en forma falsa, directamente. O sea que pasamos de las tasas chinas que sí efectivamente Argentina tuvo entre el 2002 y el 2007 a los pocillos chinos, sin Claro. café, digamos. Por otro lado, ratifico, fuera del cálculo del INDEC, digamos, del nuevo INDEC, que tasas chinas Argentina tuvo siempre. Irigoyen, Ilia, Frondizi, Onganía, Menem y el primer gobierno de Néstor Kirchner. Lo importante es crecer en forma sostenible. que después ¿En se dónde la llevan puesta. ¿En dónde se da esta manipulación? En todos los sectores de actividad. En todos los sectores de actividad económica se duplicaron y hasta se quintuplicaron las tasas de crecimiento con Eso respecto al basi- informado por y el eso- nuevo INDEC. ¿Eso era por qué? Porque no tomaban la inflación real, tomaban una inflación trucha, entonces daba más crecimiento, Peor que más eso. volumen, digamos. Peor que eso, porque ese caso solo impactaba en el cálculo del sector financiero, donde en lugar de crecer 124%, el nuevo INDEC informa, cifra aproximada que habíamos estimado, 20% de forma acumulada. O sea, se quintuplicó la cifra por ese hecho. Pero el resto de los sectores de actividad fue una manipulación que no hay pruebas en base a que se Pintura. basaron. Porque la manipulación Dibujo. llegó a Ahora, la estadística eso básica. Eso costó, Sí, bueno, un dinero. algunos dicen unos 2.000 millones de dólares en cupón PBI, por ejemplo, ¿no? Bueno, ahora viene la venganza de Prat Guy con el cupón PBI, ¿no es Con cierto? el- Lo quiere rescatar. Lo quiere de antemano. rescatar al cupón PBI. Profesor, antes de irnos, inflación de junio y julio, ¿qué estamos 2 y viendo? pico. A nosotros nos está dando 2,7 junio y creo que nos va a dar parecido julio. Todos los meses encontrás cositas puntuales que suben. Este mes le tocó a medicina prepaga, el mes que viene le toca a expensas, subtes, celulares. Pero yo te diría, cuando vos mirás una serie más larga, 12 meses, que estamos en 43
sacando los casos extremos de la luz, gas, agua y cigarrillos que están en 3 dígitos y en el otro extremo... Pero espera un poquito, estamos en 43 mirando de acá 12 Acumulada, meses claro. para atrás. El espejo Pero de retrovisor. acá 12 meses para adelante, teóricamente no estamos en 43. No, yo te dije mirando Sí. para atrás, mirando para adelante iremos a un 20 y pico. Tenemos que la Argentina tiene que ir a partir de junio, julio a un 2 y pico mensual. ¿Cómo viste lo del dólar y el Brexit? Salió Sturzenegger a golpearse el pecho, a decir acá hay tipo de cambio flotante, Y así que cuando se devalúa el real también se devalúa el peso y con eso nos defendemos Me y no parece pasa bien, nada. digamos. me parece bien. Yo creo que Argentina tiene que acostumbrarse a aprender a flotar, a dejar de tener el tutor del Banco Central. Pero déjame darte un número del segundo trimestre que me parece que está pasando desapercibido. El Banco Central, está bien, hoy vendió, así que tenemos que rehacer Sí. los números. Pero el Banco Central compró en el segundo trimestre unos 6.500 millones de dólares. Hoy dicen que vendió 500. Por eso, tengo que calcular con eso. Pero 6.500 va a ser un Dale. poquito menos, ya lo incluimos de memoria, ¿no? 6.500 millones de dólares, que vos dirías la soja y la lluvia de dólares. ¿Sabés cuántos de esos dólares provienen de compras al sector público que se están endeudando para financiar el déficit? 6.000. Claro. O sea, 4.300 del gobierno nacional, que le sobran dólares, pero como le faltan pesos, vende esos dólares para hacerse de pesos. o sea que el sector privado no está vendiendo dólares. El Eso es lo que sector vos privado estás está trayendo algunos dólares, pero de 6.500, casi 6.000 son del sector público. 4.300 del sector público nacional y 1.700 de los gobiernos provinciales. Los gobiernos provinciales, en este festival de bonos de colocaciones de dólares en el exterior, Ahí me dijo uno del mercado Argentina Palusa. Es una fiesta financiera, una especie Bueno, de fiesta Salta financiera. colocó a más del Salta, 9%. todo. Salta, Sí, olvídate de la tasa, pero provincia de Buenos Aires, ciudad, Mendoza. Yo me sentiría mucho más tranquilo si el ingreso de dólares fuera del sector privado para invertir que el sector público para financiar un déficit. Estimado, gracias. Gracias. Como siempre, muchísimas gracias. Gracias, por estar con caballeros. nosotros. Me Hacemos retaron una- porque le dije porque digo caballero. Me, Sí, está me muy escribió un amigo para decirme que no se debe decir caballero, que es una grasada que no te puedo decir más caballero. Bueno, no sabía. Así que bueno. No sabía. Bueno, pero hacemos una pausa y ya venimos. Eso sí, no se van.